Ser podcast. Continuamos en Ser Historia, en este programa especial que estamos haciendo desde el Museo Casa Roja, aquí en Villa de Mazo, en La Palma, y escuchábamos de nuevo, ¿no?, en un corte un poco más amplio de lo que habíamos escuchado al comienzo de este programa, a Geray Rodríguez, el descubridor del tesoro de Tigalate. Pues seguramente uno de los descubrimientos más increíbles por la información que ya está dando, ¿no?, a los arqueólogos, a los investigadores sobre el desarrollo, ¿no?, de la presencia humana aquí en la isla de La Palma. Para hablar de este tesoro contamos aquí en Ser Historia con Jorge País. Él es arqueólogo y director del museo, a ver si digo bien el nombre, porque esto a mí, como yo soy de León, mira que digo bien los nombres egipcios, pero los nombres canarios a veces me trago, ¿no? El Museo Benobarita, ¿lo he dicho bien? Sí. Jorge, muchísimas gracias por asistir, bienvenido a Ser Historia. Muchas gracias a usted. ¿Cómo fue el descubrimiento? Como siempre, un descubrimiento casual, ¿no?, que son los más espectaculares, ¿no? Pues fue increíble porque yo recibí una foto el 13 de agosto del 2023 por la noche, donde veía una serie de conchas muy parecidas a unas que conocíamos de un yacimiento de Barlovento, y esta foto me la envió Eduardo Díaz. Eduardo Díaz es el espeleólogo, el que nos prestó todo el material, el equipo para poder entrar en el tubo volcánico, y vamos, me dijo que era en el Salto de Tigalate, en Mazo y demás. Yo conozco la zona, puesto que yo hice la carta arqueológica de Mazo en el año 95. Además, en el Salto hay un poblado de cuevas, pero también hay yacimientos funerarios, tubos volcánicos, 2 tubos volcánicos enormes. Y bueno, inmediatamente llamé a Eduardo y le dije, me comentó que Geray le había dado la foto, que la había encontrado. Inmediatamente le dije, habla con Geray, tenemos que ir a ver el yacimiento, ¿no? Pues 5 días después, el 18 de agosto, fuimos al yacimiento, y ya yo cuando estaba, el acceso, el director general y el consejero pueden certificar que no es fácil, ¿no? Tampoco es tan complicado como ellos lo plantean, pero bueno, no es una autopista, no es un camino empedrado, ni mucho menos. Y luego es un tubo volcánico. El yacimiento se encuentra a unos 100 metros de la entrada, es decir, que sin equipos de espeleología puedes caminar perfectamente, salvo la entrada, que es donde es un poquito más estrecha. Y yo inmediatamente que vi que fui con Eduardo y Geray, yo ya sabía que ahí había un yacimiento funerario. Que ¿Había registrado un...? Sí, yo lo había encontrado en el año 95, cuando aparece descrito en el libro de El bando prehispánico de Tigalate Mazo. O sea, el lugar ya desde el punto de vista arqueológico era conocido, pero no se había profundizado tanto, sí. O por cuestiones geológicas no estaba abierto, o era inaccesible. No, es que es muy complicado. Yo claro. Había estado ahí 2 veces, sí. Si no vas con un equipo. La primera vez que entramos con carburo, y ahora la ya... prehistoria casi de la espeleología. Pues ahora ahí es un tubo volcánico súper húmedo. La primera vez que fuimos corría el agua por el fondo, porque ahí había llovido recientemente. De hecho, la vez que fuimos es una auténtica sauna, y eso que llevamos muchos años de sequía, pero es muy húmedo, se encuentra a 100 metros de profundidad, es decir, que no se ve absolutamente nada. Y cuando llegamos al sitio, y Geray dijo, ¿es aquí? Yo inmediatamente me di cuenta que la cueva funeraria estaba al lado. De hecho, estaban separados por aproximadamente unos 4 metros. Lo que pasa es que no se veía del depósito de los colgantes y la cueva funeraria, no se ven porque hay un saliente. El tubo hace un morro y tal. Y entonces yo vi que Geray subió y me dijo, ¿es aquí? Entonces yo miré, digo, Geray, yo no veo nada. Dice, no, es que tienes que ladear la cabeza. Y está. Es decir, que fue colocado para que no lo vieran. Quien lo dejó con la intención,
de que nadie lo viera, puesto que es un agujero muy pequeñito, tú mirabas así recto y no veías nada. Entonces está colocado en un sitio. Vimos que era una acumulación importante, se veía aproximadamente, yo calculo que se verían unas 20 cuentas colgantes de conchas marinas, de ostiones, que llamamos. Y nada más salir, obviamente allí en el barranco, en la salida tampoco hay cobertura, pero en cuanto subimos arriba, llamé al director general, a Miguel Clavijo, llamé también a Pablo, a mi consejero, que estaba recién aterrizado, y creo que Miguel también, y les comenté y les dije, mira, tienen que buscar una fecha y tenemos que ver este yacimiento y ver lo que hacemos, ¿no? Claro, es alucinante, ¿no? Estaba pensando yo ahora en una isla tan relativamente pequeña como La Palma. Después de todas esas investigaciones, yo lo he dicho muchísimas veces, tanto yo como egiptólogo, claro, la cabra tira al monte, no es tan importante descubrir lugares nuevos, sino también reinterpretar o seguir buscando los que ya se conocen, que siempre puede haber algo, ¿no? Siempre puede haber algo más, que las nuevas tecnologías ayuden a poder alcanzarlo, ¿no? De hecho, una de las conclusiones de este hallazgo, ningún arqueólogo y arqueóloga de La Palma, yo creo que se imaginaba que en aquel agujero pudiera haber algo. Y yo les digo, el tubo volcánico creo que en esta zona tiene como 700 metros de profundidad. Ya debe haber miles de huecos como este. Pero esto lo que te está diciendo es que, o lo que tú te preguntas es cuántos más habrá, claro, parecidos a esto, ¿no? Porque son un grupo de conchas que pertenecían a collares, ¿no? Sí. Bueno, te comento un poco. El director general y el consejero visitamos el yacimiento el 4 de septiembre del 2023, es decir, unos 20 días más o menos después de haberlo visitado, e inmediatamente pues vimos la importancia del hallazgo y gracias, aquí hay que decirlo, a la dirección general, inmediatamente vamos a hacer una excavación de urgencia, ellos pusieron el dinero y yo se los digo de verdad, las 3 veces que estuve en el yacimiento, mi temor, yo todavía hoy no me explico cómo fuimos capaces de mantener el secreto. Se los digo de verdad. Yo cada vez que iba, yo digo, aquí no va a haber nada, porque es muy difícil. Yo les digo que ver aquella acumulación de conchas, y de ahí la importancia de lo que hizo Geray, ¿no? Que no fuera capaz de tocar nada. Ni yo qué sé, nosotros fuimos allí, pues 7 o 8 personas, ¿no? Pero siempre se te escapa algo, y basta que lo comentes a uno para que al momento... Entonces, yo hasta que no excavamos, que la excavación la hicimos en 2 días, el 30 de septiembre y el 1 de octubre del 2023, 2 días para sacar 226 colgantes y cuentas de collar, pero es que las fuimos sacando uno a uno. También es verdad que en el agujero solo podían trabajar a la vez una persona. Pero se iban sacando, hay que ver, es increíble. Bueno, hay vídeos y fotos como se iba sacando una a una, la delicadeza con que se sacaba, porque luego había que sacarlas y subir la ladera al barranco, ¿no? Entonces, Jorge, le quería preguntar, ¿cuál es el significado? A la gente que nos estará escuchando, ¿estos collares pertenecían a algún enterramiento? Porque parece que al estar en un agujero tan pequeñito, no es que se hubieran desprendido de los restos humanos de un enterramiento, fueron depositados allí ex profeso, ¿no? ¿Cuál es el significado? ¿Hay paralelos en otros yacimientos? No. De todas maneras, bueno, hay uno en Barlovento, parecido en la Cueva de la Higuera, aquí se sacaron unas 70 y pico cuentas de collar, muy parecidas a estas, en ostiones también, pero hay que decir que los de Mazo son mucho más bonitos desde el punto de vista estético, mejor trabajados y demás. Y desgraciadamente en el caso de Mazo, la cueva previamente fue visitada por personas que se llevaron vasijas, restos humanos y todo eso. Entonces, prácticamente no tenemos información. De todas maneras, un dato muy interesante. Cuando estábamos excavando, lo lógico es pensar
que el enterramiento que estaba a 4 metros y este depósito fueran contemporáneos. Pues no. Además, el depósito, muy bonito, estaba metido en una especie de cesto, de enrejado, y se veían trocitos, que hecho uno de ellos fue los que permitió hacer análisis de carbono 14. También aparece otra sustancia más oscura, eso se está analizando, yo no sé si serán pieles o algún tipo de material. Entonces, pues hoy sabemos, los estudios, se hicieron análisis de una falange y una falange humana del enterramiento, y el enterramiento es anterior. ¿De qué año estamos hablando? 10-11. Sí, y el depósito de las conchas es 12-13. Siglos 12 o 13. Sí, y luego también hay sacrificios de animales. Aquí lo interesante de La Palma, yo creo que es uno de los pocos casos en Canarias, es que en los enterramientos siempre aparece ajuar funerario. Es decir, aparecen muchos objetos que esa persona utilizaba en vida, desde cuentas colgantes, varas para caminar, vasijas. Las vasijas suelen orgánicos, como decía Nuria, suelen aparecer con restos de alimento. Entonces eso solo pasa aquí. Además suele aparecer no solo pellejos, sino a veces colocaban unas tablas de madera que se llaman chajasco, porque no quería que estuviera el cuerpo. Entonces en La Palma yo creo que por eso tenemos cientos y cientos de vasijas enteras. ¿Cuál es la contrapartida de esto? Que los expoliadores saben que si encuentran un yacimiento funerario van a encontrar vasijas enteras. Entonces no les demos ideas. Es muy complicado. No, ellos lo saben, eso, pero no te estoy ahora. Ese problema ahora mismo, yo creo que en La Palma estaba con, pero en los años 50, 60 del siglo pasado, la mayoría, el 90% de las vasijas que hay en el Museo Arqueológico de Benavente son piezas descontextualizadas y seguramente procedentes de yacimientos funerarios. Claro, la pregunta que, yo más o menos sé la respuesta, ¿no? Pero ¿por qué una cueva? Antes hablábamos con Jesús y con Nuria sobre el simbolismo, el pensamiento mágico, ¿no? que tenían este tipo de pueblos, el colocar el enterramiento y el depósito de estos objetos en un lugar tan profundo. O sea, que no puedes decir, bueno, es una cueva y está ahí a lo de la puerta. No, es decenas de metros en el interior, tiene que tener un significado, ¿no? ¿Por qué una cueva? Sí, la verdad es que, te pueden surgir varias teorías, hipótesis, pero yo creo que yo prefiero no aventurar de momento teorías, pero efectivamente, lo comentaba antes Calleja, ¿no? Hay que ponerse en la época, un benoarita o una benoarita, que no sabemos quién lo depositó ni por qué, meterse en un tubo volcánico, donde al principio tienes que entrar casi arrastrándote, meterte 100 metros hacia adentro, con un hachón de tea, seguramente, un tronco de tea que se te podía apagar. ¿O te puedes quemar con él? No. Que me ha pasado a mí, por eso lo digo. Yo he estado en muchos tubos volcánicos. Tengo que decirles que no me gusta nada meterme. Y yo solo, si alguna vez lo hacen, solo digo lo mismo. Cuando estén dentro, apaguen la luz, a ver qué pasa. Porque todos dicen, no, de aquí salimos es fácil. No sale. Porque te desorientan, no sale. Llega un momento que no sabes si la boca está para arriba. No ven absolutamente nada. ¿Para qué se metieron? ¿Por qué dejaron eso? Además, no es casual que esté al lado del enterramiento. A lo mejor está la respuesta. Que a lo mejor en esa oscuridad está la respuesta. No es como siempre se habla, ¿no? De una cueva, es como la vuelta al útero materno. Una cosa, el enterramiento parece tal cual como tú dices. No digo un útero, pero el enterramiento forma una media luna perfecta, un lecho de lava, y los restos se pusieron encima. Desgraciadamente la mayoría se desintegraron ahí por el tema del agua, porque es muy húmeda. También hay restos de ovicápridos. En La Palma se hacían sacrificios, cuando se hacía un enterramiento, una persona hacían sacrificios de animales, generalmente animales pequeños, cabras, y también tenemos de cochino. Aquí se dató los restos de ovicáprido también, se utilizó una pieza dentaria, y son más recientes todavía.
Creo que uno de dos en torno poco antes de la conquista y el otro poco después de la conquista. Es decir, que el tubo era visitado, pero que algún tipo de... los que se metieron a depositar esto, el enterramiento lo tuvieron que ver, porque no está escondido como otros, sino simplemente hay una repisa del suelo, una cosa así, y está perfecto, ¿no? En principio no aparecen restos de madera, ni que estuviera tapado, no tenía paredes, entonces que estaba vinculado con eso. Y otra cosa importante, y es que eso ahora mismo las conchas están en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, están siendo estudiadas, ¿no? Amelia Rodríguez, que es especialista en industria, ecológica, yo soy, además especialista también en industria lítica, y ella nos va a dar datos de cómo se hicieron las técnicas, pero sí hemos observado, se veía a simple vista, que muchas de las conchas fueron reutilizadas, es decir, que le hicieron un agujero de suspensión, que con el uso, por lo que sea, se les desgastó, se les rompió, pero volvieron a hacer otro. Eso pasa aquí en La Palma también. La Palma es una isla donde la población menorita era muy religiosa, muy espiritual, como se diría. Los yacimientos de carácter mágico religioso, tipo grabados, amontonamientos de piedras, canalillos, están por todos lados. La cerámica menorita, que es una auténtica joya, la decoración que tiene, algunas prácticamente idénticas a los grabados, eso no era, esa decoración no era casual, sino que tenía algún tipo de simbolismo, ¿no? Claro, que se ha perdido, sí, no se conoce. Todo aparece, el palmero, yo siempre he sostenido que la población menorita era muy, muy detallosa. Aquí decimos muy curiosa. Una persona curiosa es cuando hace algo bien hecho, que le gusta arreglar las cosas bien, hacer las cosas bien. Eso, los grabados, la cerámica, la cantidad de cuentas y colgantes que hay en piedra, en hueso, en conchas marinas, en semillas. Sin embargo, no hay en cerámica, que es lo típico de Gran Canaria. Hay alguna, pero muy poquito. Pero ese sentimiento se ha mantenido en la época histórica. El palmero sigue siendo una persona muy detallosa, muy curiosa, que le gusta hacer las cosas bien, que le gusta aparentar, presumir, vestirse bien. Y eso, a nivel de Canarias, yo me acuerdo que hasta el habla, nosotros cuando íbamos a la universidad, inmediatamente dice, tú eres palmero, por el habla, ¿no? Por la forma que tiene. Gracias. Y eso se ha mantenido hoy. Tú si vas a La Palma, el palmero cuida su entorno, sus jardines, las flores están por todas, las casas están bien arregladas, bien pintadas. Y eso es algo que, como decía antes con Tenasú, yo pienso que se ha transmitido hasta... Ya para ir acabando, Jorge País, arqueólogo, director del Museo Benogarita en Los Llanos, aquí en la isla de La Palma. Usted lo ha comentado, pero me gustaría profundizar e insistir, ¿no? Porque es algo que sucede no solamente aquí, sino también en la península, en otros lugares, en América, que nos escucha muchísima gente. Siempre que encontremos algo, lo mejor es no tocarlo, y llamar inmediatamente a las autoridades, ¿no? Al Seprona, por ejemplo, al servicio de la Guardia Civil, que son los que ellos saben cómo manejar, no tanto porque ellos sepan manejarlo, sino porque saben los pasos que hay que hacer, ¿no? Pero sobre todo no tocar nada para no romper el entorno y el contexto arqueológico, ¿no? Si Geray hubiera movido alguna de las conchas para observar la belleza, su calidad, etcétera, el simple hecho de volverla a dejar en un sitio diferente donde se hubiera podido romper la composición, por ejemplo, de un collar, de absolutamente todo, y pierdes toda la información, ¿no? Pierde absolutamente toda la información, pero no solo eso, sino es que el simple gesto de coger una concha, aunque sea volverla a colocar, eso, por ejemplo, a la hora de hacer, supongamos, un rastro humano, hacer pruebas de ADN o lo que sea, no sirve para nada, porque tu ADN, me estaba comentando Matilde y Reimer, que los vi, que hace unos años hicieron un estudio con la dentición de la población menogarita en el museo, cuando estaba el Museo Arqueológico, estaba en el Museo Insular. Claro, en esa época no se utilizaban guantes para extraer las piezas dentarias.
me lo comentaron la semana pasada, ni se lo había comentado a Nuria, ¿no? Y claro, a mí me extrañó que nunca habían publicado, y es que absolutamente todas las muestras estaban contaminadas. Aparecía el ADN de Emilio, del médico que las había sacado. Entonces, es fundamental. Aparte que nosotros aquí hemos sacado exactamente dónde está, fuimos sacando uno a uno. Al principio hicimos apuestas a ver cuántas había. El más que dijo fue 80 y seguían saliendo. Eso nos ha permitido creer que hay 8 collares distintos. Entonces, si se hubiera removido, hubiera sido imposible. Claro, imposible seguramente la redecilla en la que estaban las conchas se hubiera destrozado completamente. El diseño artístico. Muy bonito. Cada uno de los collares de fibra vegetal, puede ser junco o lo que sea, muy hecha por... Y eso es lo que utilizamos para hacer las dataciones de carbono 14. Por eso tardamos tanto, casi un año en presentarlo más. Porque al principio la muestra que mandamos para el carbono 14 era muy pequeña. Porque claro, si mandamos más grande pues perdemos. Entonces hubo que mandar otra muestra. Y por eso tardamos, la presentación en este mismo lugar, pues la hicimos el 20 de junio del 2024 de este año. Yo quiero aprovechar, y se lo estaba comentando antes al consejero, que se me venía ocurriendo cuando venía para acá, ¿no? Nosotros ahora mismo estamos trabajando en el Museo Arqueológico, en la nueva exposición permanente. Eso va a tardar unos meses. Y yo le estaba comentando que yo pienso que los estudios de Amelia Rodríguez, y eso a lo mejor en 2 o 3 meses. Entonces estaba viendo la posibilidad de exponerlas en primer lugar aquí en Mazo. Podríamos hacer unas charlitas, unas jornadas, una exposición con todo esto. Y yo creo que sería importante para el municipio y para que en definitiva aparecieron aquí, ¿no? Y son parte de la identidad de la villa de Mazo, aquí en Mazo, en La Palma, ¿no? Consejero, hágale caso. Y haga caso también a Ser Historia. Y al alcalde, a todo el mundo, claro que sí. Muy bien, Jorge País, arqueólogo y director del Museo Benogarita en Los Llanos. Muchísimas gracias por habernos contado con tanta pasión, ¿no? Ese descubrimiento y ese estudio del tesoro de Tigalate, pues como decía yo al principio, e insisto en ello, pues uno de los grandes descubrimientos en la historia de la arqueología española de los últimos años, que seguramente cuando los resultados de esas analíticas, de esos estudios, de esa reconstrucción, ¿no? definitiva del aspecto, del diseño de los collares, nos va a acercar nos va a dar muchas ideas, ¿no? para conocer un poquito más el mundo indígena. Aprovechando, y quiero que es importante también, el día que lo presentamos aquí en junio, habían aquí varias personas que conocían un hallazgo, también aquí en Mazo, un yacimiento funerario. Ese día les dio como corte decirnos a nosotros, nos enteramos al poquito tiempo, pues un yacimiento muy interesante que vamos a excavar a principios del próximo año también. Además, nos han entregado un precioso colgante de piedra en la pista del Cabrito, también en Mazo, yo no sé exactamente dónde porque no he podido ir. Nos han entregado 3 grandes fragmentos de vasijas de un manantial en Barlovento, en el Roque de los Árboles. Es decir, que cuando se produce este tipo de hallazgo, generalmente la gente reacciona hablándonos de yacimientos que conocen. Ahora mismo, con esto, aquí hay inventariadas, nosotros tenemos inventariadas en La Palma 520 estaciones de grabado rupestre. Pues de junio de este año ahora hay 10 estaciones de grabados nuevas de gente que nos ha llamado para ir a verlo. En este caso están localizadas sobre todo en el Paso. No, y seguramente que muchos de los oyentes que nos están escuchando tienen, pues desde hace 30, 40, 50 o 60 años algún elemento en su casa que su abuelo o sus padres, siendo niños, encontraron en aquella época. Bueno, pues no es que no se valorara, pero era un contexto diferente, ¿no? Ahora, escuchándole, me recordaba un poco la historia en Jaén, ¿no? De la Cueva de los Muñecos,
ese museo que se hizo de los exvotos ibéricos, que muchos vecinos, ¿no?, empezaron a entregar libremente, ¿no?, los exvotos ibéricos que tenían en su familia desde, a lo mejor, desde hacía 40, 50, 60 años, ¿no? Y que algunos, con miedo, ¿no?, de que me van a denunciar si digo que tengo esto, lo dejaban en el ayuntamiento en un sobre cerrado sin nombre, de forma anónima. Tampoco pasa nada, ¿no?, porque no va a suceder nada. Lo importante es recuperarlo y poder estudiarlo y sacar la información y, sobre todo, compartirla con los ciudadanos. Jorge País, arqueólogo y director del Museo Benogarita en Los Llanos, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Bueno, yo creo darle las gracias a ustedes pues por haber venido a La Palma, que no es fácil, y nada, que sean bienvenidos, y para cualquier cosa que quieran, pues aquí está. Muchísimas gracias. Suscríbete a Ser Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los domingos a la 1:30 de la madrugada. Cadena Ser. La radio.